Lo que vaya a suceder al final de esta semana, más bien dicho domingo 19 de junio, el comienzo de la semana subsiguiente, lo que vaya a suceder en Colombia nos compete, nos involucra, va a influenciar enormemente en la suerte social, política, económica y electoral también del Ecuador. ¿Por qué digo esto? Porque ustedes saben, Colombia irá el domingo 19 de junio a votar su segunda vuelta. La primera dio los siguientes resultados. Gustavo Petro, el candidato comunista, procomunista, exguerrillero del M-19, pero aquí no se trata de descalificar, sino de hechos concretos y objetivos. De Petro se dicen muchas malas cosas. Creo que parte de ellas es campaña sucia, de tal manera que aquí no vamos a replicar eso. Pero lo que es objetivamente cierto es que Gustavo Petro fue procomunista, comunista, exguerrillero, más tarde con una vida política abundante e intensa, llegó a ser alcalde de Bogotá, cuestionable, como toda autoridad local. Este señor, Gustavo Petro, alcanzó en primera vuelta, a finales de mayo, el 40.3% de la votación, con largo en primer lugar. En segundo lugar, se esperaba que quien le siguiera iba a ser Federico Gutiérrez, Fico Gutiérrez. Increíblemente, Gutiérrez quedó en tercer lugar y ocupó la segunda casilla el exalcalde de Bucaramanga, departamento de Santander, un anciano, inteligente, ingeniero civil, Rodolfo Hernández, que alcanzó el 28% de la votación en primera vuelta, es decir, 12 puntos menos que Petro. Vamos a reiterar estas votaciones. Primero, Petro con 40%. Segundo, Rodolfo Hernández con 28%. Tercero, Federico Gutiérrez con 23%. Cuarto, el señor Sergio Fajardo con 4%. Y quinto, hubo varios candidatos más de ínfima votación. Quinto, el señor John Milton Rodríguez con 1%. Lo que cuenta es cómo se van a sumar o cómo van a reconstituirse estas fuerzas electorales en la semana que nos queda. Hay que considerar algo que parece ser un axioma electoral en este momento en Colombia. No se trata de Rodolfo Hernández, tampoco se trata de Gutiérrez o de John Jairo Rodríguez o de Fajardo. Se trata de un electorado antipetrista que tiene miedo, algunos inclusive califican de pavor, que llegue al poder un ciudadano como Gustavo Petro, por sus antecedentes, sus vinculaciones con los grupos armados, sus vinculaciones evidentemente detrás de cortinas con el narcotráfico, con todo lo que ha venido agobiando a Colombia en los últimos 60 años. Hay un miedo y un pavor, de tal manera que la tendencia dicta lo siguiente, porque además los candidatos ya se han pronunciado. Frente al 40% de Petro, Fico Gutiérrez pidió a su electorado, 23%, que voten por Rodolfo Hernández, el viejecito de 77 años. Lo propio Sergio Fajardo, con 4%, pidió a su electorado que voten por Hernández. Igual pedido, aunque más respetuoso,
deja la decisión de las bases el señor John Milton Rodríguez, que sacó el 1%. Si sumamos estas fuerzas que no eran rodolfistas y que son antipetristas, arrojan un resultado que recogen las encuestas serias que se hacen en este momento, y especialmente aquellas que no pertenecen a Colombia, sino más allá de sus fronteras. Hay una encuesta española, imparcial, neutral, que le da la presidencia de Colombia al anciano Rodolfo Hernández con un 53%. Y a Petro, que podría lograr un 3% más de lo de Gutiérrez, un 2% más de lo de Fajardo y un 0.5% de lo de Rodríguez, le dan a Petro en segunda vuelta aproximadamente un 45%, versus un 53, 54, algunos números dan 55% para el exalcalde de Bucaramanga. Bien, en todo caso, la primera conclusión que sacamos a esta hora, hoy es lunes, tenemos todavía 8 días, es que hay un voto antipetrista, anticomunista, antiguerrillero, anti-FARC, antinarcotráfico en Colombia. Veamos dónde es fuerte y dónde podría lograr sumar votos el señor Petro en todo lo que conocemos como el Pacífico colombiano, que es casi todo el departamento del Chocó, más las zonas costeras del Valle del Cauca, de Cauca y de Nariño. Toda esta zona del Pacífico colombiano tiene 1,5 millones de habitantes. Allí es donde podría lograr crecer un poco, un tanto, el señor Gustavo Petro. Recuerdo a ustedes que Colombia tiene una división político-territorial en departamentos, tiene 32 departamentos y tiene 51 millones de habitantes. Este es un dato clave. Este es un dato clave que expresa, pues, el crecimiento de la utopía comunista, la presencia de las FARC, del ELN. De esos 51 millones de habitantes, amigas y amigos, 22 millones de colombianos viven con $2 diarios. De esos 22 millones de colombianos, el 17 millones de colombianos de los 22 millones, 17 millones de ellos viven con $1. Es un país enormemente productivo, fecundo, feraz, con gente, probablemente dicen las mediciones, ¿no? Y dicen las tradiciones y la historia, con una de las poblaciones más inteligentes de América hispana. Sin embargo, nadie se explica estas diferencias abismales entre los que tienen y los que no tienen. Así y todo, los pobres en Colombia, una importante mayoría de esos pobres han sufrido los embates, las agresiones de la guerrilla colombiana que viene asolando a ese país más de 60 años y ha provocado cerca de 300,000 muertos entre civiles y militares. Entre los civiles, la gran población rural, en donde los guerrilleros y los narcotraficantes reclutan a sus adherentes, han sido las grandes víctimas. Así que no se crea que estos 22 millones que viven con $2, todos van a votar por la utopía comunista. No, han sido víctimas de ella durante décadas enteras. Y hay un análisis de carácter personal que corresponde a mis deseos, a mi visión de la vida, a mi cosmopanorama político, económico y social. Lo peor que puede sucederle a Colombia es un triunfo de Petro. Imagínense ustedes la situación de nuestro país ecuatoriano, con un Lazo
que no es nada más y nada menos que el Juan Manuel Santos, ecuatoriano, que le está tendiendo la alfombra roja al correísmo y la alfombra roja a las próximas elecciones locales en, en municipios y prefecturas del Ecuador. Eso es lo que está haciendo Lazo. Me parece a mí un Juan Manuel Santos ecuatoriano. Pero así todo, figúrense ustedes, el Ecuador encerrado en una especie de emparedado, de sándwich, entre una Colombia con Petro y un Perú con el comunista Castillo. Una sola palabra, el acabose, la catástrofe y un futuro realmente brumoso, y me atrevo a decir que negro. Hago votos fervientes, ya son de orden personal, porque quien gane las elecciones el próximo domingo 19 de junio en Colombia sea este ingeniero civil próspero, agricultor, enhacendado, urbanista, muy lúcido, simpático, nunca vinculado con la política, salvo cuando fue alcalde de Bucaramanga, de nombre Rodolfo Hernández. Si quien habla fuera colombiano, votaría por el viejecito, 77 años, y una enorme lucidez. Muchas gracias. Hasta mañana.